Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Nos da gusto encontrarnos nuevamente con ustedes en este programa, Diálogos entre Psicología y Fe. Soy el Padre Cristian Andrade, vicario parroquial de esta amada parroquia. Y pues tenemos el gran gusto y el placer, como cada miércoles, de contar con la presencia del psicólogo Antonio, quien nos conduce, quien nos dirige, quien nos da su gran aportación desde su profesión para llevar a cabo este programa. Psicólogo, buenas noches. Buenas noches, Padre, ¿qué tal? Buenas noches ahí en casa también a todas y todos. Qué gusto saludarte, Antonio. Igualmente, Padre, igualmente. Pues si les parece, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro programa de este miércoles. Seguimos avanzando en la vida, seguimos caminando en este tiempo de la Cuaresma, tiempo de gracia que el Señor nos da. Iniciemos pues nuestro programa haciendo una oración. ¿Te parece, psicólogo? Me parece perfecto, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Le pedimos al Señor que nos siga acompañando y bendiciendo en nuestra vida. También nos encomendamos a la Virgen María, nuestra buena Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues cedemos el micrófono al psicólogo Antonio, quien nos ha estado conduciendo estos programas que de manera especial ahorita por la Cuaresma tienen un acento, la temática de estos últimos programas, un acento con relación hacia lo que estamos viviendo en la Cuaresma. Entonces, pues continuamos con la enseñanza, la aportación del psicólogo Antonio. Pues el micrófono es tuyo, psicólogo. Gracias, Padre, muchas gracias. Bien, pues estamos, el nombre, o el título de esta sección, esta nueva etapa que estamos trabajando en cada programa, es y se refiere al mundo de las emociones. Y de manera muy particular, este tiempo fuerte que estamos viviendo, como bien lo mencionaste tú ahora, Padre, hablamos de las emociones que surgen en el tiempo del Cuaresma. Y hemos elegido una, me parece, emoción fundamental que está precisamente dentro del pregón cuaresmal, que es arrepiéntete y cree. Es el pregón de la Cuaresma ha sido ya literalmente de manera milenaria, arrepiéntete y cree. Y el arrepentimiento es una emoción sumamente importante. La semana pasada vimos qué era el arrepentimiento. Vimos específicamente que son 3 fases. La primera fase es cuando la persona se da cuenta que cae en un error, se da cuenta que comete, te das cuenta que comete un error, y surge entonces esa primera fase, que es precisamente surge la emoción de arrepentir por ese error que cometiste. Y decíamos que los procesos mentales son el conocimiento, o sea, el conocimiento que conoces, que te das cuenta a través del conocimiento que cometiste un error, y el otro proceso mental es que tú te diriges pues entonces a poder corregir esa falta. Entonces, esa primera fase, que es cuando te das cuenta que cometes un error. Una segunda fase es cuando surge a partir de ese dar cuenta o caer en la cuenta de que cometimos un error. La segunda fase comienza con un sentimiento de vergüenza, ¿no? Es
decíamos que nos sentimos vergüenza, nos sentimos avergonzados por haber cometido un error, que por cierto decíamos que es un sentimiento sumamente natural. Cuando la persona se da cuenta de verdad, percibe realmente que cometió un error, la persona se siente apenada, ¿no? O, como decimos, sientes vergüenza de haber cometido ese error. Esa es la segunda fase. Y la tercera fase decíamos que es el sentido del cambio. Ese sentirse apenado o sentirse avergonzado por el error no es suficiente. Eso debe pasarnos y nos conecta con la tercera fase, que es el hecho de reconocer, reconociendo pues que cometimos una falta. Eso despierta la tercera fase, que es el sentido del cambio. Y decíamos que el sentido del cambio, de manera muy particular, tiene la característica de que la persona se convierte en una persona buscadora de la verdad. O sea, nos empuja a buscar la verdad. Esas eran las tres fases de las que hablamos, pues, que tiene el arrepentimiento. Una emoción muy específica de este tiempo de la Cuaresma. Como dije al principio, es el pregón cuaresmal. ¿Qué tal? Sí, porque en nuestro programa anterior veíamos que esta emoción del arrepentimiento, que es parte de la experiencia, digamos que humana, frecuente, correcto, que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Claro, ahorita se hace más en referencia a la Cuaresma, que estamos hablando de arrepentimiento también. La vez pasada hablábamos inclusive de algunas citas bíblicas que nos podían iluminar mucho sobre el arrepentimiento, sobre cómo caminamos, ¿verdad? En estas emociones, en estas vivencias que nos tienen que ayudar pues a crecer, ¿verdad? Ciertamente a crecer. Ahorita lo que tú decías, cuán importante es que la persona en un ejercicio mental, en un ejercicio de la voluntad, pues logra esto, ¿no? Con estos pasos que tú mencionabas y todo ello, y que siempre sea así, ¿verdad? La experiencia, ese ejercicio mental para lograr crecer como persona, el arrepentimiento como una experiencia también que ayuda a la persona a crecer, ¿verdad? Es correcto. De hecho, decíamos que el arrepentimiento es una experiencia psíquica interna natural. O sea, el ser humano naturalmente pasa por este proceso, ¿no? Y hablando específicamente en la Cuaresma, que es el tiempo fuerte que vivimos en nuestra iglesia desde hace ya miles de años literalmente, de manera particular la iglesia nos invita a que hagamos lo que se llama un examen de conciencia, ¿no? Y este examen de conciencia, el gran valor, aún humanamente hablando, es que nos ayuda es un acto de introspección. O sea, te metes dentro de ti mismo, de ti misma, y revisamos pues nuestros pensamientos, emociones, reacciones, conductas, y en esa acción de introspección, pues seguramente vamos a descubrir todos, empezando con un servidor, puntos importantes que nos deben llevar a esa experiencia psíquica interna natural que se llama el arrepentimiento. Entonces ubicamos, caemos en la cuenta de alguna falta, algún error, y eso, como dijimos al principio, despierta o desata o activa la primera fase, que es precisamente sentirse arrepentido por ese error que nosotros ya ubicamos de una manera así muy específica, muy concreta. Y de ahí pues siguen las otras dos fases. Bien, y habíamos quedado pues que en este programa vamos a dar los indicadores de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Yo lo voy a plantear, tal como el esquema que hemos utilizado, lo voy a plantear desde el aspecto psicológico, humano, los procesos mentales, y tú nos ayudarás a poder iluminar esto, que sin duda ilumina y como que clarifica
este mismo proceso de arrepentimiento a través del arrepentimiento según la Biblia, que es nuestro libro principal, ¿no? En especial los evangelios. Muy bien. Los indicadores, entonces, lo que nos dice que hay un proceso, pues, de arrepentimiento verdadero, ¿sí? Y esto habría que hacer la distinción entre el proceso de arrepentimiento verdadero, que debe tener estos tres indicadores que vamos a mencionar ahorita. Debemos distinguirlo de, por ejemplo, del simple remordimiento, ¿no? Cuando nosotros estamos revisando, hacemos un acto de introspección para revisar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras reacciones y conductas, a lo mejor descubrimos, sin duda, vamos a descubrir algunos actos erróneos, algunos errores, algunas equivocaciones, algunas pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Pero el verdadero arrepentimiento debe tener estas tres características que, insisto, vamos a mencionar ahorita, y estas características las distinguen de un simple remordimiento, ¿no? O sea, hay mucha gente que cuando entramos en nosotros mismos, hacemos de autointrospección, descubrimos un error y nos sentimos mal, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo es posible? Hice esto, yo no quería hacerlo. Y es un remordimiento, pero que no nos lleva a ningún otro lado, ¿no? Simplemente es un remordimiento que nos duele, nos sentimos apenados tal vez en esa primera o segunda fase, pero no nos lleva a la tercera fase, que es la actitud de cambio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un remordimiento y un arrepentimiento? Pues que el remordimiento puede ser que te duela mucho, puede ser que te apene mucho, pero no te lleva a esa tercera fase que cierra el círculo, como decíamos la semana pasada, que es despertar una actitud y un deseo verdadero de cambio. Bien, entonces, distinguiendo la diferencia y distinciones entre arrepentimiento y remordimiento, podemos decir que el arrepentimiento verdadero, hablando desde el plano psicológico humano, la primera característica que debe tener es que hay un cambio en la manera de pensar. Este es un primer indicador psicológico sumamente importante. Cambio en la manera de pensar. Hay muchas cosas para que aquí en este indicador verdadero, que es donde psicológicamente hablando, hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de cambio de pensamiento, estamos hablando de una reestructuración del pensamiento, que es, a fin de cuentas, una de las acciones más importantes, ¿sí?, de la psicología humana, que para que nosotros podamos cambiar de verdad, tenemos que reestructurar el pensamiento, ¿no? Podemos decir muchas cosas. De hecho, en la primera sección, cuando hablamos de los pensamientos irracionales, hablamos mucho de esto, de este cambio de pensamiento, de esa reestructuración del pensamiento. Y es un cambio de pensamiento, ¿por qué? Porque los errores, todos los errores, sin excepción, todos los errores que he cometido en mi vida están apoyados por un pensamiento irracional, por una creencia irracional, una creencia falsa, ¿sí?, muy fuerte, muy firme, que la podemos tener en nuestro diálogo interno, pero si la revisamos, es sin duda un pensamiento irracional o una creencia irracional equivocada, ¿eh? Y si nosotros, Padre, por ejemplo, vemos, no sé, sin decir nombres, cuáles son los pecados más comunes que escuchas, ¿no?, cuando estás confesando, ¿no? Por ejemplo, si nos puedes decir alguno. Pues creo que uno, sin decir nombres, para proteger a inocentes. Así es. Bueno, ahorita se me ocurre mentir. La mentira es un pecado muy, digamos que muy frecuente, ¿verdad? Que sí, escucha uno en la confesión. Así es. Y por ejemplo, detrás de la mentira, así de manera muy rápida podemos ir descubriendo que hay algún pensamiento, una creencia irracional, falsa, que nos dice, por ejemplo, que si yo miento, consigo más cosas que si digo la verdad, ¿no? Que si yo miento, me voy a sentir mejor y más tranquilo, no me voy a meter en líos, a que si digo la verdad.
O sea, esos pensamientos son pensamientos irracionales, son creencias, porque estamos convencidos muchas veces de eso. Por eso mentimos una, dos y muchas veces, porque estamos convencidos de que la mentira nos va a hacer mejor, nos va a hacer bien, y la verdad nos hace mal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos meten problemas, nos meten líos, nos compromete, etcétera, un montón de cosas que podemos pensar, pero que basamos este error de mentir, esta equivocación de mentir, la basamos en una idea de que esa mentira me va a hacer sentir mejor y me va a hacer sentir más tranquilo, no me va a meter en líos o en problemas. Porque en realidad, y eso hay que decirlo también, cuando decimos la verdad, sí nos metemos a veces en líos, ¿sí? A veces podríamos decir, no, pues mejor no digo nada, mejor me callo la boca, o miento, y me voy a sentir, entre comillas, más tranquilo. Porque si digo la verdad, entonces va a haber problemas. Pero sin duda, esa mentira que en un momento dado me puede provocar a mí bienestar, simplemente va a ser sumamente temporal y superficial. Porque el beneficio y el bienestar que comporta la verdad, aunque inicialmente te meta en problemas, el beneficio y el bienestar es un beneficio, un bienestar recurrente, duradero y profundo. No es lo que nos da la mentira, decir, no, pues ya me callé la boca y ya no hubo problema, ¿no? Entonces, fíjate cómo en ese error, hablando de pecados, que son uno de los que más frecuentemente escuchas, que es mentir, como detrás hay un pensamiento o una creencia irracional que está firmemente arraigada en nuestro diálogo interno. Y por lo tanto, lo vamos nosotros repitiendo una y otra vez. Es cierto lo que dices, porque creo que, bueno, y en la experiencia de los que somos penitentes, ¿no? Porque todos nos confesamos cuando caemos en una falta, en un pecado, casi siempre podemos decir que lo estamos confesando constantemente, ¿no? Por eso que dices tú. Y nos damos cuenta que ciertamente es algo que está arraigado y quisiéramos cambiar ese pecado, esa falta, ese error que cometemos, ¿no? Y como que se va dando un círculo vicioso. Es cierto, claro. Es cierto. Como aquel que iba a confesarse, ¿no? Decía, ¿cuáles son tus pecados, hijo? El mismo padre con la misma, ¿no? El mismo con la misma. Una y otra vez, una y otra vez. Es cierto. Entonces, detrás de esto hay, sin duda, detrás de todos los errores, y aquí podríamos decir sin excepción, hay un pensamiento o una creencia irracional y falsa muy arraigada en nosotros que nos hace repetirla una y otra vez, incluso de manera inconsciente. Son los que se llaman en psicología pensamientos automáticos. Pensamientos que apenas surge una situación, así que se activan inmediatamente y activan todo el proceso, pensamiento, emoción, sentimiento, reacción, y dentro, digamos, el pensamiento automático directo a la conducta. Entonces, son pensamientos, son ideas equivocadas, irracionales, muy arraigadas en nosotros. Entonces, el primer indicador, un verdadero, psicológicamente hablando, es el hecho de que hay un cambio de pensamiento, ¿sí? Y esto, pues, podemos decir muchas cosas, podríamos decir otra, que es de qué manera podríamos, de otra forma, de lo que hemos hablado ahorita de la reestructuración del pensamiento, qué significa cambio de pensamiento, ver e interpretar las cosas de otra manera. Esa es otra forma, otra fórmula que nos podría ayudar a qué significa cambiar de pensamiento. El primer indicador es cambiar de pensamiento. ¿Qué significa cambiar de pensamiento? Otra fórmula, ya dijimos que una es reestructurar el pensamiento, porque hay un pensamiento irracional, creencia irracional falsa y arraigada. Esa es una fórmula, detectarla, estructurarla, cambiarla, sustituirla. Y otra fórmula para poder entender un poquito mejor qué es esto de cambiar de pensamiento es ver e interpretar las cosas de otra forma. Podríamos decir ver la vida de otra manera, por ejemplo, ver a las personas de otra manera, ver las situaciones de otra manera, ver lo que ocurre cotidianamente en nuestra vida, ver
e interpretarlo de manera diferente. Eso es cambio de pensamiento, ¿sí? Y cuando nosotros vemos e interpretamos las cosas desde otra perspectiva, otra manera diferente, sin duda el pensamiento, la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo, las reacciones y conductas van a ser diferentes, ¿sí? Entonces esta es la importancia, y por eso es el primer indicador a nivel psicológico, en perspectiva psicológica, del arrepentimiento, cambio en la manera de pensar. No sé qué te parece esto. Pues muy interesante porque, como te decía hace un momento, los que tenemos la experiencia de, por ejemplo, de confesarnos, y que la confesión conlleva pues eso también, sentir un arrepentimiento sincero, ¿no? y un arrepentimiento inicial. Pero nos damos cuenta que ese primer indicador que tú has mencionado, un cambio en la manera de pensar, enseguida sentimos cuando caemos en conciencia de que hemos cometido un error, ¿verdad? Y claro está, sentimos cambia nuestra manera de pensar cuando nos damos cuenta que hemos cometido ese error. Y creo que es muy interesante esa manera como se procede, ¿no? para buscar pues eso, que es ciertamente cambiar, que es tener la experiencia del arrepentimiento. Es correcto. Y fíjate que la manera de ver e interpretar las cosas, cuando las cambiamos, cambia todo, ¿verdad? Eso sin duda. No es fácil, porque la manera que ahora, o comúnmente vemos y interpretamos cosas, es algo que está a un nivel, por decirlo así, de esos pensamientos irracionales o creencias equivocadas, muy arraigadas. Está muy arraigado en nosotros, nuestra manera de ver y de interpretar las cosas. Y de una manera muy particular, el hecho de cambiar el pensamiento nos debe conducir a la manera en que vemos e interpretamos a las personas que están junto a nosotros. Eso es fundamental, porque de otra forma, entonces, es ahí donde nosotros podríamos encontrar cuál es el elemento que tengo que cambiar para poder ver e interpretar a las personas. Esto es algo sumamente importante, y el primer indicador del cambio del pensamiento juega un papel sumamente importante en la forma en que vemos e interpretamos las cosas. Entonces sería un primer indicador. Si me permites, sí, cómo no, nos envían saludos Mimi Ojeda, Maru Ramírez, Maritza Dele, Ros Cupul Tec de Lentisemim, Elsie María Burgos, Maru Ramírez y Carlos Alberto Seca. Pues muchos saludos. Muchos saludos y muchas gracias a todos ustedes. Así es, y entonces este primer indicador, Padre, si nosotros podríamos analizar de alguna manera tal vez un poco detenida, por decirlo de alguna manera, cada uno de los ejemplos que aparecen en el Evangelio, donde Jesús perdona, ¿no? donde las personas se manifiestan arrepentidas, ¿no? Vamos a descubrir este primer indicador, sin duda, un cambio en la manera de ver y de interpretar las cosas, ¿no? Si tú recuerdas el ejemplo que citamos en el programa pasado, el caso la cita bíblica de Zaqueo, ¿verdad? Correcto, sí. Que fue un ejemplo que nos ayuda mucho. Cuando, si recordamos un poquito el pasaje del Evangelio que leí en el programa pasado, precisamente, ¿verdad? Cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, de una manera en automático, ¿verdad? Cambia su pensamiento. Y por eso le va a decir, devolveré lo que he robado, hecho. Cambia su pensamiento después de que hay un arrepentimiento. Aunque no menciona el Evangelio que se haya arrepentido, pero sin embargo se da ese proceso. Es un indicador de arrepentimiento, sin duda. Y cambia, diríamos, ¿no? Cambia la manera de pensar enseguida de Es correcto, cambia la manera de ver y de interpretar las cosas. Muy bien. Un segundo indicador que es sumamente importante
proviene de este primero. Vale decir, y es importante decirlo, que si nosotros no logramos alcanzar este primer indicador de cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Es decir, de ver e interpretar las cosas, o de reestructurar los pensamientos, cambiar esos pensamientos y creencias irracionales y mentirosas por pensamientos racionales, adaptativos y amigables. Si no logramos ese primer indicador, si no aparece ese primer indicador, no vamos a poder aparecer, no vamos a poder llegar, por decirlo así, al segundo indicador. Porque el segundo indicador precisamente está íntimamente conectado, que es el cambio de sentir. Nuestros sentimientos, nuestras emociones cambian, ¿sí? Y esto está totalmente ligado porque no hay emoción, literal, ni sentimiento que no esté provocado por un pensamiento. Por eso hemos repetido insistentemente que todo Padre comienza con un pensamiento, todo. Entonces, si yo no logro ese primer indicador, si no alcanzo y manifiesto ese primer indicador, que es un cambio de manera de pensar, de ver e interpretar las cosas, no voy a poder, literalmente, que a lo mejor sí, que a lo mejor que puede ser, no voy a poder alcanzar el segundo indicador, que es un cambio en las emociones y en los sentimientos, que son sumamente importantes, ¿no? Y habíamos dicho también cuando empezamos a explicar hace 2 o 3 programas lo que era, cómo eran las emociones y los sentimientos, ¿no? Decíamos que la emoción son reacciones y los sentimientos son relaciones. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la emoción y el sentimiento son como los dos brazos que conectan al pensamiento con la conducta. O sea, no puede haber literalmente un cambio de emoción y de sentimiento si no hay un cambio de pensamiento. Si yo sigo con mis pensamientos irracionales, sigo con mis creencias falsas, si sigo con los mismos pensamientos irracionales arraigados y automáticos, mis emociones y mis sentimientos van a ser exactamente los mismos. No van a poder cambiar. No se puede. Entonces, y la emoción y el sentimiento es una expresión, por así decirlo. La emoción es una reacción del pensamiento y el sentimiento son las relaciones que causan esas emociones. Ya habíamos explicado esto de alguna manera. Entonces, el segundo indicador es un cambio en la manera de sentir. Nuestras emociones y nuestros sentimientos cambian. ¿Cuándo podemos decir que ha habido reestructuración, ha habido un cambio de manera de ver y de interpretar las cosas? Cuando yo descubro un error, ¿cómo puedo ver si mis emociones y mis sentimientos están siendo de la misma naturaleza que el pensamiento que yo ya, entre comillas, reestructuré, ¿no? ¿Qué es lo que surge? ¿Cuál es la emoción que surge cuando, cambiando mi pensamiento, es decir, mi manera de ver e interpretar las cosas, van a cambiar mis emociones y mis sentimientos? ¿Cuál va a ser la emoción que va a despertar esta reestructuración? El dolor por mis faltas. Me voy a sentir verdaderamente dolido por las faltas, o sea, dolido, y es un dolor no que me tumba y que me hace sentir víctima, no, es un dolor de decir, realmente me doy cuenta que esto que hice es un error, ¿sí? El dolor por el error, el dolor por haber cometido esa falta, ¿sí? Es la emoción, pues, que causa esa reestructuración del pensamiento. Cuando me doy cuenta, caigo en la cuenta que esto que hice fue un error, va a surgir una emoción, ¿no? Como surgen las reacciones. La reacción emocional va a ser una reacción de dolor y de pesar, o sea, me pesa. De hecho, hay oraciones muy antiguas también que hablan de me pesa, ¿no? Cuando estamos bien, es un pesar. El pesar es totalmente psicológico, es nuestra mente, el pensamiento que me dice esto que hiciste es un error, ¿no? Y la reacción emocional va a ser un dolor por esa falta, un pesar por esa equivocación que cometí, ¿no? Entonces es algo que está verdaderamente, que es muy importante, ¿no? Ahora, y ese dolor
ese pesar por darme cuenta, caer en la cuenta de que eso que hice fue un error y que estoy arrepentido, ¿no?, por ese error que cometí, provoca otro sentimiento interesante, que es el deseo de pedir disculpas, ¿no? O sea, te quiero pedir disculpas, quiero pedirte perdón por este error que cometí. Cuando entonces este deseo de pedir disculpas o de pedir perdón proviene de haber caído en la cuenta de que cometí un error y que esto provocó una reacción emocional que es el dolor y el pesar, entonces podemos decir, ¿no?, que es un deseo de arrepentir, es un arrepentimiento sincero de parte tuya. Porque no es simplemente que dices, bueno, está bueno, te disculpo, o está bueno, perdón, te pido perdón, o discúlpame. Sino hay un pensamiento diferente, una manera diferente de ver y de interpretar las cosas, que provoca una reacción emocional, que es ese pesar, ese dolor por falta. Y ese pesar y ese dolor por la falta me debe llevar entonces a querer pedir disculpas o pedir perdón. Por eso se dice que en este cambio de emoción y de sentimientos, es la segunda, es lo que abre la puerta para pedir perdón. Y abre la puerta, acuérdate que el perdón es una decisión que es bilateral, ¿no? O sea, la persona tiene que decidir pedir perdón, ¿eh? Hay 3 decisiones que son sumamente importantes en el proceso del desempeño cotidiano de la vida, ¿no?, que es precisamente el primero, es el decidir pedir perdón, el segundo, decidir estar alegre, y el tercero, decidir acercarnos a los demás. Entonces se da en este segundo indicador, ese deseo, ese dolor y pesar por mi error, por mi equivocación, me lleva a desear verdaderamente y de manera sincera pedir perdón, pedir disculpas y pedir perdón. Y se abre pues este espacio fabuloso. ¿Por qué? Porque cuando yo pido perdón y me siento perdonado, entonces, que es una decisión que hay que tomar consciente y completa, esa decisión me va a llevar a otra segunda decisión, que es estar alegre, ¿no? Pero si no hay el deseo verdadero de pedir disculpas o pedir perdón, yo no puedo decidir estar alegre, porque voy a estar cargando, ¿no?, de alguna manera con algo que sé que no estuvo bien o que no está bien. Entonces es difícil sentirse alegre, pero cuando te sientes perdonado, ¿sí?, o cuando perdonaste de corazón, el decidir estar alegre fluye, ¿no? Fluye realmente como algo, como cuando abres la llave, ¿no?, y fluye el agua, a menos de que la corten, entonces ya no fluye, pero la alegría fluye cuando ya estás en este segundo, es por el caer en la cuenta del error y de la equivocación, te provoca pesar, te provoca dolor, y eso te lleva a pedir verdaderamente perdón o a dar verdaderamente perdón. Entonces la segunda decisión de estar alegre fluye. Y viene una tercera decisión en este mismo espacio pues del indicador, que es el acercarse a tus seres queridos, ¿sí? Cuando estamos cerca de nuestros seres queridos, es que ya decidimos por una parte estar alegres y ya decidimos por otra parte dar o pedir perdón. Fíjate, Antonio, ahorita que tú mencionabas estos pasos, viene a mi mente aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús va a decir: si vas a venir a presentar tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, anda primero, deja la ofrenda junto al altar, anda, reconcílate con tu hermano, después ven y entonces presentas tu ofrenda. Presentar la ofrenda es expresión de alegría, como tú acabas de mencionar, ¿no? Es expresión de sentirme feliz, es expresión de estar yo bien, ¿verdad? Sí. Qué interesante ese pasaje, ahorita que tú mencionabas estos puntos, ¿no? Como en este indicador de cambio de sentir que tú mencionas esto, cómo es tan necesario tener esa experiencia, esos puntos para poder lograr estar bien. Cuando Jesús en el Evangelio pone este ejemplo, precisamente eso, o sea, si vas a venir a
presentar tu ofrenda, a celebrar, primero anda con tu hermano. Es correcto. Expresión de arrepentimiento, reconcílate con él y ven entonces a celebrar, a estar bien, a estar alegre, ¿verdad? Sí, claro. Totalmente. Es una cosa que es lo que te habíamos platicado también, de cómo estos pasos, que son sin duda desde la perspectiva psicológica y humana, tienen que darse aún en la experiencia espiritual, religiosa, de fe, cuando pido perdón a Dios. O sea, se tienen que dar estos indicadores. No estamos divididos, ¿no? O sea, no es que humana y psicológicamente hago una cosa y espiritual y religiosamente hago otra, ¿no? Todo se da en la misma persona, ¿no? Esa persona que se salva es una persona de cuerpo espiritualizado o espíritu encarnado y se dan estos procesos. Y como decíamos, si nosotros revisamos con cierto cuidado, detalle, los pasajes donde se expresa arrepentimiento, donde se expresa perdón, donde Jesús perdona los pecados, etcétera, vamos a ver en las personas que fueron sujeto de este perdón y de este arrepentimiento, de este cambio, vamos a notar de alguna forma estos indicadores del verdadero arrepentimiento. Sí. Antonio, ¿Sí? nos han mandado una pregunta. ¿Cómo no? Cruz Gardenia nos dice, ¿cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Dice ella. Nos hace esa pregunta. ¿Cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Cruz Gardenia pregunta. Sí. Mira, Cruz, el próximo programa vamos a hablar precisamente de los frutos del arrepentimiento. Sin embargo, podemos hacer un adelanto porque te adelantaste a preguntar. Podemos decir que uno de los frutos son precisamente las decisiones espirituales, ¿no? Decidir perdonar, que esto trae una gran cantidad de frutos. Creo que todos, Padre, empezando con tu servidor, siguiendo con Cruz y con todos los que nos ven y escuchan, hemos experimentado la alegría que provoca tanto sentirnos perdonados como perdonados. O sea, es un beneficio que no se puede medir realmente, ¿no? Es algo que solamente a través de la inteligencia emocional podemos entender, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia racional te explica el perdón. Puede decir, el perdón tiene esto, el perdón tiene este elemento, tiene otro, tiene por acá, tiene por allá. Esa es la inteligencia racional. Pero la inteligencia emocional, que está muy conectada con la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional es la que nos hace sentir la alegría de sentirnos perdonados, o la alegría que da cuando nosotros perdonamos de corazón. Entonces, estos son uno de los grandes frutos, ¿no? El decidir perdonar. El decidir estar alegre es otro gran fruto del arrepentimiento, ¿no? Cuando nos decidimos y nos sentimos alegres, ¿no? Alegres profundamente, no es una alegría superficial, no es una alegría que da el medio ambiente o la música o la fiesta o las compañías y todo, que todo eso son maravillosos y qué bueno que podemos gozar y alegrarnos con todo eso. Pero la alegría interior, que es la que nos da el saber perdonar, ¿no? Y después decidir estar alegres, es una alegría que nace de dentro y que afuera puede estar nublado y oscuro, pero nos sentimos bien, ¿no? El bienestar. Es otra manera, psicológicamente hablando, la alegría se conecta mucho en el sentido psicológico con el sentido de bienestar. O sea, te sientes bien. No tienes que estar sonriendo todo el tiempo, ni estar cantando, chiflando todo el tiempo. La alegría es interna, ¿no? Te sientes bien contigo mismo. Es una alegría muy profunda y este es uno de los beneficios que tiene el hecho del arrepentimiento. Y el otro beneficio es el hecho de decidir estar cerca de tus seres queridos, estar cerca de ellos. Entonces son tres cosas que sin duda provienen de un verdadero arrepentimiento. Aunque, Dios mediante, el próximo programa vamos a hablar de algunos frutos muy específicos también del que es el arrepentimiento. Sí, la experiencia, por ejemplo, de la confesión, que es mostrarnos arrepentidos, ¿verdad? Pidiéndole perdón a Dios, y que entonces nos lleva a una experiencia de alegría
en el interior, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando el sacerdote me pone la penitencia ante mis faltas, por ejemplo, que cometí ante mi prójimo y que también me arrepentí de haberlos ofendido, y si la penitencia consiste en que yo pida perdón y voy y pido perdón a la persona que ofendí, regularmente se tiene esa experiencia de alegría, correcto, ¿no? Porque sí, me reconcilié, porque ya no ya ahora le hablo a la persona, ahora puedo convivir. O sea, qué interesante lo que tú acabas de mencionar, con la experiencia también, como la experiencia de la confesión, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y como dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no merecen. O sea, el perdón siempre va a ser motivo de alegría profunda, ¿no? Es algo verdaderamente interesante, lo es en todos los aspectos, ¿no? Desde la Biblia, por ejemplo, desde el Evangelio, lo dice con mucha claridad Jesús en este y en muchos otros pasajes, ¿no? Y humanamente hablando, se da. Entonces, no son dos cosas diferentes. Eso me parece que es muy importante que no los separemos, ¿no? O sea, estos indicadores del arrepentimiento se tienen que dar en nosotros. Por ejemplo, ahora, que es muy especial, en esta cuaresma, ¿no? O sea, tenemos que experimentar estos indicadores. El primer indicador del cambio de pensamiento, el segundo indicador de cambio en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, con esto que nos lleva, ¿no?, de verdad a un deseo de pedir perdón y de dar perdón, ¿sí? Porque sin duda es una emoción bilateral, o sea, va y viene, o sea, no nada más va y no nada más viene, sino que va y viene de manera especial hablando de nuestro prójimo, ¿no? Creo que bendito Dios que tenemos este tiempo de Cuaresma, sin duda, porque nos ayuda para vivir todo eso, y la Cuaresma es el tiempo propicio que yo decía al principio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, ¿no? Bendito es que tenemos este tiempo de arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestras ofensas, y qué bueno, ¿verdad? Así es correcto. Y como decíamos también, Padre, no hay, al menos de manera consuetudinaria como lo hace la Iglesia histórica, que sistemáticamente nos esté invitando a arrepentirnos y a creer, a cambiar de pensamiento, a cambiar de emociones y de sentimientos y deseo de perdonar y de ser perdonados, ¿no? O sea, eso es algo verdaderamente saludable, sin duda, sin duda. Sí. Sí. Perdón, si me permites. Sí, cómo no. Bueno, nos mandan saludos. Maritza de Ley dice: buenas noches, psicólogo Antonio, Padre Cristian, buenas noches. Bendiciones. Al pedir perdón siento una paz y alegría, aunque el hermano no me diga nada, y si fuera lo contrario, que ofendo, voy a donde el hermano y pido perdón, porque Dios es misericordioso. Bueno, ella nos habla de esa experiencia, ¿verdad? Pero qué interesante lo que dice ella: al pedir perdón siento una paz y alegría. O sea, yo ya hice lo mío, pedí perdón. Es correcto. Aunque si no hay una reciprocidad que el otro me perdone, bueno, si la hay, que mejor, ¿no? Claro, por supuesto. Pero qué interesante lo que nos dice Maritza, ¿verdad? Se siente una paz y una alegría cuando uno pide perdón. Es correcto. Reconoce su error. Y eso es muy importante de lo que está diciendo Maritza, porque cuando nosotros pedimos perdón, no pedimos perdón para que la otra persona cambie. Pedimos perdón porque nosotros sabemos que debemos pedir perdón, o sea, le debemos a esa persona el pedir perdón. Y definitivamente el que cambia y experimenta es uno mismo. Qué bueno, como dijiste tú ahorita, Padre, que hay reciprocidad, ¿no? Que la otra persona también, ¿no?, perdona y también se siente perdonado, porque es algo muy común, coloquial, en las palabras coloquiales, ¿no?, que usamos cuando pedimos perdón, ¿no? Es bastante frecuente que la otra persona te diga: y también perdóname tú a mí, ¿no? O sea, es algo bastante frecuente cuando le pedimos perdón a la pareja, le pedimos perdón a los hijos, le pedimos perdón a los hermanos, a los amigos, a quien fuera. Es frecuente que cuando yo le digo: discúlpame, perdóname por lo que hice, ¿no?,
es bastante común escuchar y perdóname tú a mí, ¿no? O sea, esta es una manera de poder como darnos cuenta que el perdón es bilateral, o sea, doy y recibo perdón. Eso es algo importante, aunque definitivamente el punto clave es que yo perdone, ¿no? que yo perdone, perdón, que yo pida perdón, ya, discúlpame, perdóname, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que ocurre, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, de la confesión. Me arrodillo delante de Dios con humildad y pido perdón por mis pecados. Muy bien. Y el tercer indicador, Padre, es clave y es el que cierra pues el círculo del arrepentimiento, es el cambio de actitud, ¿sí? La palabra actitud es una palabra a veces un poco ambigua, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que preguntan, bueno, ¿y qué es la actitud, ¿no? A veces con actitud, a veces cuestión del sonido, pero a veces actitud, ¿qué es lo que realmente significa la actitud, ¿no? Y el tercer indicador es un cambio de actitud, ¿no? Eso es algo importante que tenemos nosotros que entender bien para poder revisarnos y saber si realmente está habiendo, después de los otros dos indicadores, el cambio de pensamiento y el cambio de emociones y sentimientos, podamos nosotros tener el tercer indicador, que es el cambio de la actitud. Lo primero que creo que es interesante que podamos decir de la actitud, es que la actitud es una disposición, es la disposición que tenemos ante la vida, ¿sí? Es una disposición, o sea, cómo estamos dispuestos, cómo nos paramos delante de la vida, cómo vemos la vida, cómo interpretamos la vida, lo que decíamos en su momento. La actitud es una disposición, estoy disponible a interpretar, a ver y interpretar las cosas, ¿cómo? ¿De manera positiva o de manera negativa, ¿no? ¿De manera adaptativa o de manera desadaptativa? Entonces, la actitud es la disposición que nosotros tenemos para, si es una actitud positiva, que es el indicador del arrepentimiento, la disposición de ver la vida de manera amigable, ¿no? Decir de manera positiva en una palabra, ¿sí? Y si es negativa, pues tengo la disposición de ver y de interpretar la vida y todo lo que pasa de manera negativa. Por lo tanto, todo lo que va a venir después de esta disposición, de esta actitud, pues va a ser positiva, buena, adaptativa o amigable, o desadaptativa y negativa. Entonces, el cambio de actitud entonces es que nuestra actitud sea nuestra disposición de ver e interpretar la vida, todo lo que ocurre en nuestra vida de manera adaptativa. Esa es la actitud que surge, ¿sí? Y que surge como tercer indicador del arrepentimiento, ¿sí? Es interesante también decir que esta disposición, esta actitud ante de la forma de ver y interpretar la vida, esta disposición se convierte, sin duda, y eso es importante, se convierte, vuelve una tendencia recurrente en nosotros. Es decir, si yo me pongo en una disposición o adopto una disposición positiva ante la vida, esto se va a volver una tendencia recurrente. Entonces, recurrentemente yo voy a ver y a interpretar la vida de manera positiva y adaptativa. Si yo adopto una actitud negativa, se va a volver tendencia recurrente de que voy a ver y interpretar cosas de manera negativa. Y esto es lo que, como decimos, es una persona muy positiva. Esta persona es una persona muy desagradable, conflictiva, pleitista, gritona, y esta persona es una persona muy amable, ¿no? Muy amigable. ¿Por qué? Porque hay dos tendencias ya que los dos cada uno decidió. El amable decidió tener una tendencia positiva para ver e interpretar la vida. Y el que es una persona conflictiva, problemática, decidió también, no es porque pobrecito ni pobrecita, no, lo decidió, lo decidimos nosotros.
ver e interpretar la vida de manera negativa, y entonces eso se convierte en una tendencia recurrente. O sea, recurrentemente esta persona interpreta las cosas de manera negativa y recurrentemente esta otra interpreta las cosas de manera positiva. Entonces, este es el tercer indicador del verdadero arrepentimiento. Podríamos decir entonces que el verdadero arrepentimiento me va a llevar, a fin de cuentas, a ver e interpretar las cosas de manera muy positiva. Eso es algo muy, muy interesante, ¿no? No es el arrepentimiento que me va a llevar a esto, como aparecen también en la Biblia, ¿no? Jesús decía que era en un momento dado, como esos hipócritas que se visten de saco y de sayal y se llenan de ceniza para que vean cómo sufren los pobres, cómo son... No es el arrepentimiento. El arrepentimiento te hace feliz. El verdadero arrepentimiento te hace ver e interpretar las cosas de manera positiva, aun cuando las cosas no marchan bien, que podrá, a veces hay ciertas noticias o cosas que van pasando en el día a día que a veces nos pueden mover un poco el tapete, ¿sí? Pero no es nuestra tendencia recurrente, ¿no? La tendencia recurrente del verdadero arrepentimiento, del verdadero arrepentido o arrepentida, es una manera positiva de ver e interpretar la vida. Y sin duda, una manera positiva de ver y de relacionarte de manera positiva con las demás personas, ¿no? Ese sería pues el indicador. Sí, a fin de cuentas, cuando se logra eso, ¿verdad? Es esa percepción positiva de la realidad, de lo que en adelante se va a vivir, pues en automático te lleva a estar bien, a sentirte feliz, ¿Es cierto? a sentirte satisfecho, ¿no? Si ya cometiste un error, si lo reconociste, te arrepientes ciertamente de ello, teniendo en cuenta los indicadores de un arrepentimiento, pues como debe de ser, por decir, y después entonces se logra un caminar con una percepción positiva. Qué interesante. Es correcto. Y por ejemplo, yo tengo un pasaje, el pasaje del sembrador, ¿no? Cuando sale y tira la semilla y dice Jesús, uno cae en piedras y abrojos, otro cae en tierra muy profunda y otro cae en tierra buena, ¿no? Y da frutos, el 100, etc. Dice Jesús. Esa buena tierra, donde dice el Evangelio, sin duda, vamos a decir, se parece muchísimo a una persona que se ha arrepentido de verdad de sus errores y de sus faltas y que está viviendo en una actitud sumamente positiva, recurrentemente positiva, e interpreta todas las cosas bien. Entonces, cuando cae la semilla en una persona que ha sido verdaderamente arrepentida y muestra estos indicadores psicológicos, internos, psíquicos, humanos de arrepentimiento, sin duda, parafraseando a Jesús, cae en buena tierra la palabra, ¿no? Y en la invitación de Jesús, que es precisamente en el tiempo de cae en buena tierra y va a haber buen fruto. Y va a haber fruto, como él mismo lo dice, fruto abundante, ¿no? Entonces sí, es interesante verdaderamente. Muy bien, pues agradecerte, psicólogo. De nada, padre. La semana que viene vamos a ver los frutos del verdadero arrepentimiento. Entonces, a la hermanita Cruz Gardenia, ¿verdad? Que estés muy atenta. Te esperamos en el programa siguiente. Cruz Gardenia. Vamos a pasar lista para la próxima. Claro, yo pienso que sí. Lo bueno es aquí Cintia ya me dio una lista quienes están, entonces los que no estén. Muy bien. Antonio, pues muchas gracias. Gracias también a todos los que nos han acompañado en este programa. Gracias, Cintia. Bien, pues iluminados con esto que nos comparte el psicólogo, sigamos caminando en nuestro interior, sigamos caminando en nuestra vida de fe, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, tiempo de arrepentimiento, de conversión, tiempo de volver nuestro corazón hacia Dios y también hacia los hermanos.
que siga siendo una oportunidad más, ¿verdad?, que el Señor nos da y que la aprovechemos. Como decíamos hace un momento, bendito Dios que tenemos este tiempo, ¿verdad?, para interiorizarnos, para ver nuestros errores, para buscar cambiar. Bendito Dios que tenemos este santo tiempo. Bien, queridos hermanos, pues Dios los siga bendiciendo, ¿verdad? Los invitamos. Recuerden que ahorita por el tiempo de la Cuaresma seguimos teniendo los programas, este programa de miércoles, diálogo entre psicología y fe. Recordarles que de mañana también tenemos la hora santa, que es vocacional, y también la Santa Misa. El viernes tenemos el rezo del Via Crucis a las 6 de la tarde, y a las 7 el programa de salud integral con el doctor Bolio. Y los sábados, el sábado pues tenemos misa en la mañana, confesiones en la mañana, también el jueves en la tarde, ¿verdad? También tenemos confesiones, y entonces pues eso es lo que le seguimos ofreciendo, ¿verdad?, a través de las transmisiones, pero también de manera presencial, las celebraciones y el servicio de las confesiones. Pues vamos a concluir con una sencilla oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como decimos acá en Yucatán, noches. Noches.